Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra primera presentación de Tiempo Extra, Canal Caribe Cuba Visión Internacional, presente con el análisis día a día de los Juegos Olímpicos, presentación cubana desde este 23 de julio y hasta el 9 de agosto, aunque los Juegos terminan el día 8, nosotros estaremos al aire hasta el 9 de agosto, día a día, acompañando a los cubanos en Tokio 2020. Me van a acompañar durante estas transmisiones Duanis Hernández. Bienvenido. Un placer para mí estar compartiendo batería con Álvaro Álvarez, que en pocas ocasiones hemos coincidido. Y ya usted lo presentó. Álvaro Álvarez. Bienvenido también, amigo mío. Un placer, Luján, también para Duani y por supuesto el saludo para toda la audiencia que está en sintonía en este momento. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya comenzamos. Y comenzando Tiempo Extra, Canal Caribe Cuba Visión Internacional, pues ya tenemos la oportunidad de contactar directamente con Tokio. Pavel Otero, bienvenido. Y bueno, cuéntame un poquito las primeras impresiones sobre la participación cubana, el remo, que fue en la noche de este jueves, la primera incursión cubana oficialmente en los Juegos, y también cómo está el tema de la delegación en sentido general, los primeros concursantes por Cuba. Pavel. Bien, muchísimas gracias, Luján. Un saludo para ti y un placer estar contigo en este programa Tiempo Extra de Cuba Visión Internacional, desde aquí, desde Tokio, sede de los 32º Juegos Olímpicos. Bueno, de Cuba ya se conoce que tuvo su debut oficial incluso antes de la ceremonia de apertura, que fue este viernes en hora de la mañana. Y bueno, la remera espirituana Milena Venegas fue la encargada de marcar el debut de nuestra delegación. Entró en cuarto lugar en su hit eliminatorio. No pudo bajar de los 8 minutos, que era su principal esperanza. Ella solamente ha bajado una vez de los 8 minutos en este año 2021 de las 6 regatas en las cuales ha participado. Aquí se sabía que era muy difícil que pudiera avanzar, sobre todo por la presencia de dos atletas que tienen un nivel muy superior al de la cubana Milena Venegas. Pero ella estaba aspirando a entrar entre las 3 primeras, tenía chance de ser tercera, si lograba bajar, por supuesto, de los 8 minutos, y así podía pasar directamente a cuartos de final. No lo pudo hacer, marcó 8.03 y bueno, ahora tendrá que competir en el repechaje para intentar una segunda oportunidad de poder avanzar. Es muy difícil realmente, pero tendrá un segundo intento en esta jornada que va a comenzar en la noche de viernes, madrugada de sábado. Además del repechaje de Milena Venegas, tendremos el debut de la pesista cubana Ludia Montero. También estará por Cuba el nadador Luis Vega en las eliminatorias del 400 combinado. Debutarán los tenistas de mesa Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos, así como Eglis de la Cruz en el tiro deportivo. Bueno, el ambiente en la Villa Olímpica, te cuento, Luján, que sigue siendo de mucho optimismo. Hay un solo atleta de nuestra delegación que tiene una ligera lesión, me refiero a la nadadora Elizabeth Gámez, que tiene una lesión en su hombro. Todavía está en duda su participación en una de las pruebas, quizás no la tienen en todas las pruebas donde tiene prevista su participación, pero eso todavía está en duda. Vamos a ver cómo evoluciona, y no es nada grave ni mucho menos, pero tenía ligeras molestias en uno de sus hombros la nadadora baracoesa Elizabeth Gámez. Es lo que tenía por acá, Luján, para compartir contigo en Tiempo Extra de Cuba Visión Internacional. Te devuelvo la señal a los estudios centrales. Bien, Pavel, muchísimas gracias. Bueno, Pavel Otero nos estará acompañando durante todos los días. Estará en nuestro contacto diario con Tokio 2020, con la actualización de lo que sucede con los cubanos desde adentro en estos Juegos Olímpicos de la presente edición, 2021. Es Tokio 2020, pero bueno, estamos en el 2021. Duanis Hernández, comenzamos hablando un poquito del contexto en que participa Cuba en estos Juegos Olímpicos, 69 competidores, la delegación más pequeña, la tercera más pequeña en la historia después del triunfo de la revolución de Juegos Olímpicos. Sí, Luján, creo que para esos 69 atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio ya es un premio después de todo lo que ha sucedido con la celebración de esta cita estival, aplazados un año, todo el problema de la COVID, la poca asistencia a competencias internacionales en varios deportes que incluso daban clasificación por ranking, y Cuba se vio perjudicado en varias de estas disciplinas. Y como bien decías, la tercera delegación más pequeña después del triunfo de la revolución, y algo muy importante para Cuba si quiere cumplir con el objetivo de estar entre los 20 primeros países del medallero general, es lograr una buena efectividad. ¿Por qué?
porque la delegación cubana solo competirá en menos del 20% de las pruebas convocadas. De ahí que tendrá que tener una gran efectividad en disciplinas donde descansan las mayores posibilidades de Cuba, sobre todo el boxeo, el buque insignia del deporte cubano, la lucha ha llamado también a darle títulos a la delegación cubana, y el atletismo, que se esperan quizás 1 o 2 medallas de oro, aunque será bien complicado, y varios medallistas. Yo creo que a partir de lo que pueda ocurrir con Cuba en estas 3 disciplinas deportivas, entonces se podrán cumplir los pronósticos de estar entre los 20 primeros lugares del medallero. Álvaro, yo creo que también es importante señalar dificultades en la preparación de la delegación por los temas de pandemia, muy pocas conexiones aéreas, posibilidades, se perdieron muchas bases de entrenamiento, incluso, como decía Duani, posibilidades de competir y buscar clasificaciones de forma directa, que al final quedaron por ranking, los cubanos no clasificaron. Exactamente, ha sido una preparación bastante accidentada de la delegación cubana. Por ejemplo, el judo tuvo varias interrupciones en su preparación, en la concentración, algunos casos de COVID, no pudieron competir lo que tenían previsto en algunos Grand Slam y pruebas en Europa. El atletismo yo creo que ha sido el que más a largo plazo miró, el que mejor trazó su estrategia, concentración a principios de enero en Europa con las principales figuras bajo techo, y luego también se concentraron en España durante el largo tiempo, pero por ejemplo el tiro deportivo sufrió para prepararse, solamente 2 meses estuvieron en España, ya prácticamente cercano a la fecha de los Juegos Olímpicos, muchas interrupciones, ya lo decía, por ejemplo, Daniela Fonseca para clasificar a los Juegos Olímpicos tuvo que viajar más de 24 horas de Cuba a Europa y de Europa hacia Argentina, donde se hizo el clasificatorio. Todo eso ha influenciado, ¿no?, la que fue una constante en las delegaciones cubanas. También tuvieron en muchas ocasiones ir a Madrid, ir a París para regresar a México, regresar a Colombia, a Brasil para poder participar en estas clasificaciones a los Juegos Olímpicos. Exactamente, ya digamos que está influenciada esta preparación, este contexto en que Cuba no ha tenido el fogueo de otros años, no ha podido intervenir en diferentes pruebas que anteriormente sí lo hacía. Por ejemplo, el boxeo no tuvo competencia. Solamente el tope contra los profesionales de México, algunos sparring que desarrollaron por Europa, pero competencias como tal no lo hicieron, tampoco la lucha. Es decir, que hay que valorar esto a la hora de dar un pronóstico y ver la actuación cubana. Sí, porque deportivamente no es igual entrenar que tener horas de vuelo, competir. En el caso de la lucha, por ejemplo, ahora mismo ya están los luchadores en Tokio, tuvieron la oportunidad de realizar una base de preparación en Bulgaria, en ocasiones salieron, se prepararon, pero apenas han combatido. Incluso Mijail López, que no ha celebrado combate alguno. Aunque también era un poco una decisión de él, ¿no? De resguardarse, no competir y demás. Una decisión, a mi entender, un poco polémica. Y en el caso del boxeo, se preparó mucho también. Estuvo también en Holanda, en Alemania, excelentes bases de preparación, pero compitieron también muy poco. A diferencia, sobre todo, de los atletas europeos, que sí, los boxeadores, luchadores y demás, judocas tuvieron muchísimas competencias en Europa, la participación es mucho más cómoda, los traslados, etcétera. De todas formas, a mí me parece que por la maestría deportiva, la experiencia, donde recae el peso del medallero de Cuba y no solo medallas de oro, incluso, y aquí no sé, Duani, me parece un poco polémico, en nuestro espacio Cubavisión Deporte de Cubavisión Internacional, Oscar Nuevo, metodólogo del INDER, hablaba hasta de llegar a 18 medallas para la delegación cubana. Creo que es una cifra importante, exigente para Cuba. Creo que será bien difícil llegar a 18 medallas. Desde mis pronósticos veo a Cuba con alrededor de 15 medallas y entre 4 a 5 títulos. Repito, con la lucha y el boxeo como los grandes estandartes. No veo seguros para nada los 2 títulos en el atletismo que se han manejado. Será bien difícil para Yaimé Pérez en una competencia con Sandra Perko y con Valerie Allman, la estadounidense, que no hablamos de ella. Tiró más de 70 metros en los trials de Estados Unidos, 69 metros en la final de ese torneo. Hace unos días tiró 68-13. Y en el caso de Juan Miguel Echevarría será una competencia abierta, pero el jamaicano Tayay Gell en una gran temporada, el griego Miltiadis Tentoglou, los saltadores estadounidenses comandados por Jawad Harrison, que son muy competitivos. No veo seguro ningún oro en el atletismo. Creo que Cuba estará entre los 4 y los 5 títulos, aunque sí cumplirá el propósito de estar entre los 20 primeros. ¿Le ponemos nombre a las otras 4 medallas, las del boxeo y la de la lucha? A modo de orientar un poco a aquellos que nos están mirando, no solo dentro de Cuba, sino también internacionalmente. Exactamente, ¿no? Coincido con Duane. Yo doy 3 posibilidades reales de títulos para Cuba. Ajá. Andy Cruz en el boxeo,
Mijail López y Ismael Borrero en la lucha. Hay una segunda medalla de oro en el boxeo que puede estar Julio César La Cruz. Lo dejo con una... ¿No te parece? ¿Por qué no te parece Julio César La Cruz? Porque está en una división nueva, porque no ha competido. Aquí va a estar el campeón mundial, los rusos, que no representa a Rusia por obviamente las complejidades que enfrentó este país, sancionado por el Comité Olímpico Internacional, pero va a estar ahí en esa división. No ha competido, oficialmente no ha competido Julio César La Cruz en esta división de 91 kilogramos, y yo lo dejo con una interrogante ahí a ese título. Lázaro Álvarez, Arlen López. También Arlen López ya fue campeón olímpico, pero en los 75 kilogramos. Se dice que ha tenido una mejor preparación, ha logrado salir de eso después del título olímpico en Río, un poco que se perdió su carrera deportiva, no estaba al mismo nivel, pero se dice que se preparó bien para esta edición de Tokio. Hay que ver cómo se presenta. Luego de esas primeras presentaciones, los boxeadores ya veremos. En el tope contra los profesionales de México se vio bien el equipo cubano, pero no es lo mismo con, digamos, en la preparación que en la competencia real. Por cierto, AP da 6 medallas de oro para Cuba, y entre las dos de boxeo da Andy Cruz y da al pinareño Lázaro Álvarez. Un pronóstico bastante polémico el de la agencia norteamericana. Y 15 medallas para Cuba. Ya. Bueno, después vamos a regresar con este tema de la participación cubana, posibilidades, los posibles eléctricos de Cuba. A regreso, porque ahora vamos con Daniela Fonseca, nuestra primera competidora del tenis de mesa. Declaraciones a la periodista Romaria García Sánchez. Para Tokio, la verdad que quiero llegar en mi punto máximo para poder dar lo mejor de mí y que saque el resultado que tiene que salir. Preparándome tanto en el individual como en mixto para poder lograr los sueños que tenemos y llegar a hacer historia en el tenis de mesa, no solo cubano, sino también de América. Y en tiempo extra, pues tenemos la oportunidad ahora de darle la bienvenida a Eduardo Bustillo, profesor de la Universidad del Deporte, historiador, especializado en temas de Juegos Olímpicos. Bienvenido. Buenos días. Muy bien. No será su única presentación acá en nuestro espacio durante la cobertura de estos Juegos Olímpicos. Bueno, uno de los temas polémicos en cuanto a la historia de Cuba y Juegos Olímpicos ocurre con Ramón Font. 4 medallas de oro física para este tirador cubano esgrimista. Sin embargo, a Cuba se le adjudican 3 títulos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ese problema ha pasado recientemente a partir de que dejó de estar en la página oficial de la medallero olímpico, esa llamada 4ª medalla, que no es más que la medalla de florete por equipo alcanzada por Ramón Font y el equipo de múltiples atletas en San Luis en 1904. Font anteriormente, ya en París 1900, que fue su debut olímpico, había logrado una medalla de plata entre profesionales y una medalla de oro entre amateurs en la espada. En San Luis logró un oro en florete, un oro en espada, unido a la medalla de oro en Manuel Dionisio Díaz, que sería el 3er título, y un 4º título en el equipo de florete por equipo. Fue una competencia realmente enigmática y veleidosa, porque se hizo una sola pool de tres equipos. Esa tercera plaza, las 2 primeras plazas fueron ocupadas por tiradores cubanos. Esa tercera plaza alternaban Charles Tatam, de origen americano, y Alberson Balsopov, alemán, radicado en La Habana, que tenía también una ciudadanía americana. Eso ha creado un limbo porque otras publicaciones le adjudican la medalla física y a la vez se le ha quitado el título. Todos sabemos que aunque se compite por un solo título, hay medallas, se entregan medallas físicas. Entonces, evidentemente, eso ha creado una situación compleja, porque los Estados Unidos mismos reclamaron la medalla de oro en bastón de Alberson Balsopov, la reclamaron para sí. Y espero que en un momento se pueda elaborar un expediente, porque con toda justeza, Ramón Font tiene 4 títulos olímpicos. Realmente, teníamos que remitirnos a la historia y la historia es una sola. Bueno, en cuanto al tema de abanderados, por ejemplo, este año, por decisión del Comité Olímpico Internacional, nos encontramos que hay un hombre y una mujer, equidad de género. ¿En otro momento ha ocurrido esto, por ejemplo, en Cuba, que una mujer haya sido abanderada, haya acompañado a un abanderado? ¿Cuál es la historia en este sentido? Quisiera decirte que Cuba es la pionera tal vez en ese tipo de reconocimiento o empoderamiento de la mujer. Fue la atleta Berta Díaz, la única mujer en participar en eventos, los 7 convocatorias olímpicas anteriores al 59. Esa misma atleta, Berta Díaz, es la primera cubana que acompaña a Enrique Figueroa en los Juegos de Kingston en 1962 y constituye la primera mujer cubana que participa o tiene esa participación en este tipo de ceremonias. Lo fueron las esgrimistas Mireya Rodríguez, Miguelina Cobian, ha habido varias, Drury González en el 2007, pero por primera vez el Comité Olímpico, como bien usted dice,
buscando una imagen de equidad de género, le está proponiendo o le propuso a casi todos los CON, a los comités olímpicos nacionales presentes en los Juegos, que hicieran esa dualidad, un hombre y una mujer. Yo lo creo con todas ustedes. Bueno, también, y yo creo que esto va a ser un tema polémico y es poco conocido y hablado dentro de la historia de los Juegos Olímpicos y la participación cubana. Se reconoce, se recuerda como lo mejor por Cuba en Juegos Olímpicos Barcelona, con 14 títulos, 31 medallas. Sin embargo, Cuba ocupó en el medallero, en la historia de los Juegos Olímpicos, precisamente en 1904, el tercer lugar por países, con 28 países participando en esos Juegos Olímpicos. Entonces, ¿es San Luis o es Barcelona la mejor actuación de Cuba en Juegos Olímpicos? Bueno, eso es un tema muy complejo de analizar. Yo creo que técnicamente es San Luis, ¿no? Ajá. Tercer lugar. Técnicamente, hablando del lugar. Pero evidentemente nadie pensaría otra cosa que no es Barcelona la mejor actuación cubana. Sí, ¿cómo actuación? Con 31 medallas y 14 títulos general. También está el cuarto lugar de Moscú 80, que también antecede por un lugar a ese quinto lugar de Barcelona, pero tenemos que ver los contextos históricos, en qué momento se hace cada cosa. Aquellos nosotros fueron con boicot, aquí en San Luis en el 4, Moscú evidentemente, Moscú 80 con boicot, San Luis 94 con una poca convocatoria de los equipos europeos, y Barcelona 92 evidentemente fue la apoteosis. Por muchas razones del deporte cubano. Se lograron grandes éxitos y quedamos incluso por encima del país organizador de los Juegos, que fue España. Nos quedamos a 1 o 2 medallas de China, que es una superpotencia en el deporte. Yo creo que para el deporte cubano ahí confluyeron muchas cosas. Las no participaciones anteriores de Cuba a las convocatorias olímpicas hizo que la dirección deportiva del país potenciara mucho la participación de juveniles en las competencias. Los resultados mayormente en las islas como Cuba, en los países pequeños, confluyen de sinergias generacionales, coincidencias generacionales, y también se dice por parte de los técnicos que los grandes resultados olímpicos han venido se mueven en edades de 17 a 24 años, que fue su pico en Barcelona 92. Ya. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este primer acercamiento, ¿no?, a la historia de los Juegos Olímpicos de nuestro país. Le reitero, en otro momento durante tiempo extra espero contar con su presencia, tocar otros temas relacionados con la historia, y no solo de Cuba, ¿no?, sino en general del movimiento olímpico, que pueda ser de interés para nuestros seguidores. Por cierto, y ya como aficionado, ¿qué espera usted de la delegación cubana en estos Juegos Olímpicos? ¿Podrá cumplir con esas 5 medallas de oro para al menos igualar lo realizado en Río? Yo pienso que puede, potencialidades tiene, y evidentemente ahí, si algo nos hemos acostumbrado a los atletas cubanos es que muchas veces se van por encima de los pronósticos. No es lo mismo el medallero olímpico que un medallero, por ejemplo, en juegos múltiples, que sí evidentemente tiene otras características. Cuba tiene atletas que tienen las posibilidades de alcanzarle. En una olimpiada nada es fácil. Tienen las posibilidades en unos Juegos Olímpicos de alcanzar medallas, incluso los títulos, porque estamos hablando de una buena actuación, pero una buena actuación es con títulos. Porque son los que evidentemente hacen puntear a un país. Y hay una disgregación en la tabla general de medallas. O sea, yo creo que si tenemos un chance, si trabajamos bien y el arbitraje evidentemente es correcto, podemos acceder a 4 o 5 medallas que nos incluirían entre los 25 primeros países. Que ahí vamos a otro tema que lo adelantamos y no lo desarrollamos hoy. Que usted me contaba fuera de cámara que en 1970 Alemania le presentaba al Comité Olímpico Internacional que por qué si un país gana una medalla de oro y otro país quizás tiene 10 medallas de bronce, sin embargo ese país está por encima en cuanto al medallero general de aquel que obtuvo 10 medallas de bronce, por ejemplo. Oye, y va en contra de un principio olímpico también. Ajá. Evidentemente los países pequeños de poco desarrollo y pocos millones de habitantes nunca pudieran optar por tener un nivel destacado, un tope destacado en Juegos Olímpicos, por las razones todas de calidad de vida, de población, de tecnología. O sea, evidentemente es una cosa que va en contra de un principio olímpico. Eso me lo va a contar después de esta historia de los alemanes en 1970 y por qué en definitiva se sigue haciendo así. Gracias. Bueno, continuamos en tiempo extra. Tenemos declaraciones de Bárbaro Oliva, presidente de la Federación Cubana de Tenis de Mesa, a propósito de la participación ya desde este fin de semana de los tenistas cubanos en Tokio 2020. Mi jefe entrenador me decía una cosa: ¿qué hacemos? ¿Lo logramos o nos detenemos aquí? No nos detenemos. Vamos a soñar con cosas grandes. Tenemos 2 grandes atletas clasificados, tenemos 2 pruebas grandes y en una estamos soñando, que es el mixto. El mixto puede dar mucho trío, depende del sorteo, pero no podemos confiarnos. Ahora vamos con los mejores del mundo, que son los 16 mejores mixtos de los Juegos Olímpicos,
y ahí están los cubanos. Creo que ha sido un sueño y esperemos cosas. No vamos a decir nada, pero consideramos que tenemos dos grandes atletas que tienen deseo de llegar. Ya lograron algo bueno, pero ahora es ganar en los Juegos Olímpicos y soñar. Eso es lo único que nos queda en estos momentos. Seguimos en tiempo extra a través del canal Caribe Cubavisión Internacional todos los días durante los Juegos Olímpicos desde este viernes 23 de julio hasta el 9 de agosto, 2:30 de la tarde, canal Caribe Cubavisión Internacional, retransmisión 6:30 de la tarde a través de Cubavisión Internacional. Bueno, dejábamos el tema de posibles medallistas de Cuba en el primer segmento. ¿Algún eléctrico que siempre aparece? ¿Quién pudiera ser? En el judo, en el taekwondo. Bueno, Luján, hay deportistas cubanos que tienen reales posibilidades de acceder al podio, incluso a la medalla de oro. Por ejemplo, Rafael Alba es bicampeón mundial, tendrá una competencia sumamente complicada en una división con muchos contendientes de lujo. Incluso su mayor prueba de fuego será en un posible segundo combate en cuartos de final si vence en su primera pelea ante un atleta de Níger que es subcampeón olímpico de Río 2016. O sea, yo creo que esa será la prueba de fuego. No podemos descartar a un atleta como Idalis Ortiz, que va en busca de su cuarta presea olímpica, aunque tendrá en la división a la japonesa Kira Sone, que la ha vencido en varias ocasiones, y a la francesa Romane Dico, que también han tenido fuertes combates. En el caso de la francesa sería en semifinales, si llegan, ¿no? Ambas. Y en el caso de la japonesa, solo en la final. Son dos rivales de lujo. Y yo creo que hay que darle también un voto de confianza, Luján, a la dupla del canotaje, Sergei Torres y Fernando Dayan Jorge, con excelentes resultados en las fases de las Copas del Mundo previa a estos Juegos Olímpicos, aunque tendrán contrincantes de lujo como el bote alemán que cuenta con leyendas de este deporte como el alemán Sebastián Brendel, el tricampeón olímpico. Pero yo creo que el bote cubano tiene opciones reales de luchar al menos por una medalla y también, ¿por qué no?, por un título. El C2, ¿usted ve alguna otra posibilidad? A ver, esto yo estoy llamando eléctricos, son competidores cubanos que prácticamente se dan por sentado que van a estar en el podio. Yo estoy trazando un poquito más allá, yo lo estoy casi que empujando hacia la medalla de oro, la discusión de la medalla de oro. ¿Usted ve a alguien más? Yo veo una opción, una posibilidad de medalla y puede ser una eléctrica porque la competencia está abierta. El caso de Rosemary Almanza en los 800 metros planos del atletismo es una posibilidad, reitero, hay que ver cómo se presenta. Ha carecido de buenas presentaciones tácticamente en los eventos fundamentales. Se vio en la parada de la Liga del Diamante de Mónaco cómo desarrolló una estrategia digamos, influenciada por la liebre, que fue Saily Diago, su compañera de equipo, donde no siguió las orientaciones tácticas del entrenador y un poco se fue, perdió un poco el ritmo ahí, pero esperemos que eso le haya servido de experiencia para que en Tokio, reitero, pueda competir de la mejor manera. Digo que es una competencia abierta porque no está la sudafricana Cater Semenya por su conflicto con la IAF, o sea, la World Athletic, la Federación Internacional de Atletismo, no está presente en los Juegos y eso deja el diapasón bastante abierto, aunque hay muchísimas rivales que bajan de los 1.57, 1.58, precisamente en esta competencia de Mónaco fue última Rosemary Almanza con una marca de 1.58 infracción, es decir, que el resto estuvo muy por debajo de 1.57, 1.58. No, está el relevo 4x400, que fue campeón del mundo en el Mundial de Relevo, pero aquí hay otra historia. Sí, aquí hay otra historia, porque aquí en el Mundial de Relevo Estados Unidos no estaba con sus principales figuras, o sea... ni Jamaica. Ni Jamaica, por lo tanto aquí... que lleguen a la final ya será una gran actuación. En el caso de Rosemary Almanza llega con la segunda mejor marca de la temporada y la tercera marca histórica de Cuba en todos los tiempos, solo superada por dos campeonas del mundo como Ana Fidelia Quiró y Zulia Calatayud, aunque ahí tendrá una rival complicadísima con la norteamericana jovencita Atin Mu, que ha tenido una temporada fenomenal. Es muy táctica la carrera de 800 metros. Hay que decir que Rosemary llega, la veo en buena forma física, ha tenido una buena preparación en Guatemala con su nuevo entrenador. Yo la veo físicamente preparada. Hay que ver tácticamente cómo maneja la carrera. Bueno, yo creo que lo más importante, hemos tratado de orientar un poquito a nuestros seguidores por dónde pueden estar los principales competidores de Cuba, las principales posibilidades de medallas, más allá porque siempre ha sido un tema de discusión, que si los pronósticos, las medallas, las metas que presionan a la delegación cubana, pero bueno, el objetivo nuestro acá es sencillamente orientar un tanto nacional e internacionalmente a los seguidores del espacio por dónde pueden estar las posibilidades de Cuba en diferentes disciplinas. Yo creo que con el solo hecho de llegar a estos Juegos Olímpicos es un premio para cualquier deportista, cubano o no. Así que disfruten los Juegos. Estoy seguro que cada cubano pues en estos Juegos Olímpicos tratará de hacer lo mejor posible, su actuación al máximo, de romper marcas, de hacer todo lo mejor posible
Por lo tanto, más allá de una crítica si se cumplió o no se cumplió un lugar o se cumplió un medallero o una actuación, yo creo que vale, bajo las dificultades económicas y de pandemia por la que atraviesa nuestro país, la participación y la clasificación de los cubanos. Válido incluso una final olímpica. Así que los cubanos a competir y vendrá lo mejor, estoy seguro. Y hablando de competencia, esta tarde, ¿qué puede pasar? Tarde-noche, digo, porque aunque es sábado en Japón, desde las 6 de la tarde aproximadamente ya están los cubanos compitiendo desde este viernes. Luis Vega, natación, Daniela Fonseca en el tenis, Ludia Montero en cuanto al tema de levantamiento de pesas. ¿Hasta dónde pueden llegar? No, y hay que hablar de Milena Venegas, que fue la primera representante Correcto. de Cuba, no clasificó en su I, va a la repesca con el mejor segundo tiempo entre los atletas repescados, aunque hay que decir, Luján, que la clasificación para Milena Venegas ya es un premio. Tanto es así que es la 10ª remera cubana en la historia que participa en unos Juegos Olímpicos. Solo 10 mujeres cubanas han estado en este deporte y en un deporte que participa por Cuba de manera ininterrumpida desde Barcelona 1992. Siempre ha estado el remo. Yo creo que es un premio para Milena Venegas ya estar aquí. Y como bien decía, en cuanto a los otros participantes, bueno, está el caso de Ludia Montero, levantamiento de pesas, algo muy curioso, 4 participantes y 3 de ellos mujeres. Ludia, medallista de plata, aunque en una división inferior en los 45 kilogramos. Campeonato del mundo. En el Mundial de Pattaya, bronce en una fase de Copa del Mundo en Roma en el 2020 en enero, pero la Olimpiada es otra cosa. El objetivo de los pesistas cubanos, lo decía su presidente, el presidente de la Federación Cubana, José Luis Barcelán, es que los 4 atletas traten de colarse entre los 8 primeros del mundo. Yo creo que sería un excelente resultado para los pesistas obtener un diploma olímpico. Y vuelvo a resaltar esto, entre los 8 mejores del mundo, porque estamos en Cuba, dado los éxitos, incluso el movimiento deportivo cubano, hablar mucho de medalla. Para que sea bueno la actuación hay que tener una medalla. Y yo creo que este concepto hay que cambiarlo ya. Cómo mirar a nuestros deportistas y nuestra delegación. Y en el caso del tenis, Daniela, con una actuación fenomenal, por cierto, 18 años, de las más jóvenes de la delegación cubana, y va contra la más experimentada en su primera salida del tenis de mesa. 48 años la competidora. Exactamente, una supuesta australiana de apellido pero de origen chino, tengo entendido. Sí, origen chino, quizás taipeiano, Lai Fan. Ciertamente hay que ver cómo se presenta Daniela, ha tenido una buena preparación, ya está el mérito de estar en estos Juegos Olímpicos, porque se convertiría Cuba desde Sydney 2000, no tenía representantes en el tenis de mesa femenino. Andy Pereira en Londres 2012, Jorge Moisés Campos y Andy Pereira en Río de Janeiro 2016 habían sido los representantes, pero en el masculino. También está Eglis de la Cruz, que compite en el tiro deportivo, rifle de aire a 10 metros, no es su mejor especialidad. El bronce en Beijing lo consiguió en el rifle a 3 posiciones. Y Jorge Grau, que llegó hace solamente unas horas a Tokio, estará en la pistola de aire a 10 metros. El tirador. Luis Vega, natación. Luis Vega, natación, ya lo decía, la natación igualmente, otro deporte que el mérito de estar en estos Juegos Olímpicos. Ya escuchamos a Pavel Otero que Lisbeth Gámez tenía algunas dificultades para quizás competir, una lesión, pero para Luis Vega ya está el mérito de estar. Hay algunos atletas que su principal participar, su principal resultado es estar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por estas primeras informaciones, primer análisis de la participación cubana en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Punto final a nuestra misión. Recuerde que aquí estaremos acompañando a la delegación cubana día a día en Tokio 2020. Tiempo extra, Canal Caribe Cubavisión Internacional, siempre 2:30 de la tarde. Los esperamos. Gracias. Hasta mañana.